Cumprimentamos a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou a professora Eliana Fontoura, sou da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e faço parte do comitê organizador do 20º ENDIP Rio 2020. E estou muito feliz de receber aqui o professor Adrián Baeza Arraya, da Universidade do Chile, do Departamento de Estudos Pedagógicos. Então, a nossa ideia de fazer essa entrevista é dinamizar os eventos do ENDIP, para que todo mundo tenha acesso às pessoas que vêm, né, para fazer palestras, para participar de atividades do evento. E aí a gente sabe um pouquinho o que a pessoa já faz. Então, a nossa entrevista tem 5 pontos principais. O primeiro ponto seria esse, um pouco você contar para a gente, falar da sua... coisas da sua vida que você acha que sejam bacanas de compartilhar, né, legais. Num segundo momento, alguma coisa mais da sua produção teórica, sua produção acadêmica, o que você vem estudando, o que você vem se indagando, né? Num terceiro momento, a gente vai falar, eu vou te lembrando das coisas, caso a gente perca um pouco, mas é para ter uma panorâmica mais geral. Num terceiro momento, a gente falar um pouco sobre o tema do ENDIP, não é? Porque ele surgiu insurgente e ele continua cada vez mais insurgente, e aí a gente podia falar um pouco sobre isso, que coisas ocorrem sobre a questão da didática, a questão do ensino, os processos de ensino-aprendizagem, a questão das políticas, de um modo mais geral, políticas ligadas ao ensino, com o pano de fundo todo da ideia das insurgências, não é? E, num quarto momento, pensar os desafios que a gente está, no contexto de pandemia, como a gente está aí, os desafios que o mundo virtual traz para nós que trabalhamos na área de educação. E aí a gente faz um fechamento sobre, enfim, o tema que você vai trazer para nós no ENDIP, ou, enfim, as questões insurgentes que foram vindo na sua cabeça desde o momento que a gente pensou em fazer essa entrevista. Então, um pouco por aí. E nós temos em torno de 30 a 40 minutos no máximo, para também não ser uma coisa muito cansativa para quem está nos vendo, que isso é uma das coisas do mundo virtual, né? Uma reunião de 3 horas ninguém aguenta. Então, Adriano, muito gusto, e vamos, fale de si. Conta para nós. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Para mí no solamente es un placer, sino que también es un honor estar conversando en este momento con ustedes desde este pequeñito lugar, lejano lugar llamado Chile. Yo soy, en primer lugar, hijo completamente de la educación pública en Chile. Provengo de una familia de pocos recursos, por lo tanto, mi única posibilidad, ¿cierto?, de una inserción social plena se dio al interior de la educación pública en Chile, en el momento en que la dictadura comenzó el desmantelamiento del sistema que teníamos. Y bueno, me formé en la Universidad de Chile, he hecho mi carrera allí, estudié lengua y literatura, soy profesor de lenguaje y posteriormente hice mis estudios de posgrado también ahí, soy magíster en literatura y doctor en estudios latinoamericanos. He dedicado mi vida desde mi formación y en mi ocupación a los temas de educación pública. Ese es mi compromiso un poco por mi matriz de origen. Ótimo. Então é isso. Temos um compromisso com a educação pública sempre e com a educação pública na América Latina, né? Então, que bom. Da sua produção teórica, das coisas que você tem escrito, estudado ultimamente, o que você acha que mais tem, assim, te chamado a atenção, te motivado a estudar um pouco mais, te intrigado, assim? Mi investigación ha estado vinculada permanentemente con dos temas. Por una parte, con la literatura, que
responde, ¿cierto?, a mi formación de base y a la pedagogía. Dentro de esto, mis últimas investigaciones han estado vinculadas fundamentalmente al problema del acto didáctico como una categoría conceptual, en términos de la interpretación de los fenómenos, ¿cierto? Y la comprensión de los fenómenos pedagógicos y particularmente didácticos, pero también como una categoría en disputa. Una categoría además que es relativamente reciente, ¿cierto? Que tiene mayor presencia latinoamericana, menos en otros espacios, y que de alguna manera es relevante también para poder no solamente entender los fenómenos didácticos del presente, sino que también poder mirar en retrospectiva lo que ha sido la elaboración del pensamiento pedagógico latinoamericano. En esa medida, en mis investigaciones he ido observando un poco y atendiendo a cuál ha sido la forma en que algunos pensadores latinoamericanos se han acercado a los problemas pedagógicos y de qué manera, a partir de eso, ¿cierto? Inscribiéndose o sin inscribirse dentro de la disciplina de la didáctica, eh, su pensamiento responde a un ejercicio de pensamiento didáctico en la medida en que se, se desarrolla en ellos una comprensión, un cuestionamiento de cómo se construyen las relaciones formativas, los procesos pedagógicos, ¿cierto? Y la inserción de estos fenómenos al interior de un momento histórico particular. En el último tiempo estuve dedicado al pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, con quien, respecto de quien estuve haciendo una investigación más larga, financiada por CONICET, que es como más o menos la agencia CAPES de Brasil, pero la chilena. Y en el caso de ella pude consolidar de alguna manera algunas preocupaciones que había tenido desde hace tiempo en términos de lo que tenía en relación con la literatura y la pedagogía. ¿Y por qué Mistral? Porque Mistral es una figura muy particular dentro de la historia intelectual chilena, pero también latinoamericana. Es una mujer de origen muy humilde, padre profesor, ¿cierto? En un sector rural muy pequeñito del norte de Chile, y que desarrolla toda una formación completamente autodidacta que le permite certificarse como profesora, ser nombrada directora, ser reconocida a nivel internacional, colaborar con la reforma educativa en México que lideraba Vasconcelos en el gobierno de Obregón, y finalmente convertirse en premio Nobel de literatura. O sea, es una figura en la cual su trayectoria es interesante, pero esa trayectoria está acompañada de una trayectoria de reflexión pedagógica que también es muy interesante porque ella examina muy críticamente el devenir de la educación chilena y latinoamericana a lo largo de su propia vida. A partir de eso, una cuestión que es como transversal a mis intereses tiene que ver con el modo en el que distintas aproximaciones teóricas y discursivas, ¿cierto?, disputan la forma de comprender el fenómeno didáctico a partir de la categoría de acto didáctico como una configuración, ¿cierto?, ideológica, pero también como una configuración eh, fuertemente vinculada con procesos de colonialidad, en términos de los modos históricos en los cuales distintos autores, uno puede pensar en los clásicos europeos de la pedagogía, ¿cierto?, han ido consolidando unas ciertas categorías, unas ciertas formas, pero sobre todo unas ciertas reglas tácitas de cómo construir, de cómo entender y de cómo, ¿cierto?, articular el fenómeno didáctico, manteniendo una cierta impronta común dentro del devenir de los distintos pensadores y que tiene que ver con levantar una matriz colonial en el ejercicio pedagógico. Manter, né? Manter uma matriz colonial estratificada e sem mexer muito.
Claro, porque lo colonial, ¿cierto?, tiene que ver con la estratificación de la experiencia de los distintos grupos al interior de la sociedad, con la compartimentalización de los modos de vida de distintos grupos, y es una compartimentalización, ¿cierto?, jerarquizada, es una subordinante, pero que en el fenómeno didáctico incide en su origen, incide en algunas continuidades silenciosas que corren por detrás de los textos, por detrás de los autores, y que establecen cierto modo de vinculación entre espacios teóricos y espacios geoculturales distintos, porque lo fundamental de una matriz colonial es que efectivamente permita mantener, ¿cierto?, el poder de una metrópoli en un espacio geográfico sobre otras zonas geoculturales que están dominadas y sujetas a ese poder. Si una matriz no hace eso, entonces no funciona, no es colonial. Parte de la perdurabilidad, por lo tanto, de los procesos de dominación geopolítica internacional obedecen necesariamente a procesos pedagógicos, y uno de ellos que a mí siempre me ha llamado la atención y que lo conversamos a menudo con los estudiantes del posgrado, tiene que ver con que el origen del pensamiento didáctico, ¿cierto?, el origen de la niñez dentro del el pensamiento pedagógico no le pertenece a Comenio. Comenio es uno de los hitos fundamentales, sino que el origen de toda esa reflexión pedagógica de cómo vincularse con la infancia está desarrollada por los evangelizadores europeos en América durante el proceso de conquista y evangelización-sometimiento de los pueblos amerindios. Es a esos pueblos, es a esos adultos a quienes se les imprime la categoría de niñez, se les infantiliza a priori, y se les infantiliza con un discurso pedagógico, salvacionista. A partir de ahí emerge la figura del niño y luego la figura del educando. Então, ótimo, porque a gente já falou algumas coisas sobre a questão da relação de ensino-aprendizagem, né, do processo pedagógico. Como que você vê essa relação dentro da sua pesquisa atual, né? Muito interessante você falar essa questão do Comênios como um inaugurador, né? Nos manuais de didática, você encontra muito isso. Primeiro, pai da didática, Comênios. Aí a gente aceita, como a gente aceita aqui no Brasil, por exemplo, tudo começa com o descobrimento do Brasil. Cabral chegou na caravela e descobriu o Brasil. Então, o livro de história começa assim. Então, o livro de didática começa assim. Comênios inaugurou a didática. Quando, na verdade, esse modelo latino-americano é um modelo que tem a ver com a nossa realidade, né? Muito mais do que uma realidade eurocêntrica de Comênios. Muito bom, acho que essa contribuição para a gente falar da questão da didática nos dias de hoje, localizada na América Latina, no que a gente faz, nas questões culturais, na disparidade social que a gente vive, enfim, na falta de consideração pelas culturas diversas que a gente tem. Então, todos esses temas são temas muito caros à didática e que vão estar presentes no nosso ENDIP com certeza, né? Muito boa contribuição. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do desafio que a gente vive, não é? A época de pandemia mudou o nosso evento, mas mudou o mundo. E mudou o mundo no que nos concerne, o mundo pedagógico, né? O mundo das relações pedagógicas pode ser outro. Então, como é que fica esse desafio do mundo virtual e da questão do contexto da pandemia que a gente está vivendo agora, na sua percepção? Yo creo que el principal desafío es anterior a la pandemia y es anterior a la virtualización de las prácticas de enseñanza de la escuela, ¿cierto? De la escuela solitaria que tenemos hoy día, de la escuela vacía.
Y es anterior porque el gran problema que hemos enfrentado en los procesos de la modernización neoliberal, ¿cierto? Desde los años 90 en adelante, parten en los 80 ciertamente con las dictaduras, pero se aceleraron no con las dictaduras, se aceleraron con los gobiernos, ¿cierto? Postdictatoriales, con los gobiernos de las transiciones democráticas, eh, que al insertar los sistemas educativos nacionales dentro de las coordenadas de la competitividad internacional, de la rendición de cuentas y de las evaluaciones estandarizadas, nos llevaron a todos los países a la introducción de lógicas, ¿cierto?, de las escuelas, que finalmente condujeron a que la escuela se viera desposeída de su propia mismidad, desposeída de su propia conciencia como colectivo, porque en adelante, y eso es muy claro en Chile y en lo que han sido la experiencia de las comunidades educativas, eh, han debido volcarse a la lógica de rendición de cuentas, a la lógica de cumplimiento de estándares de logro, y a una práctica pedagógica fundamentalmente orientada al entrenamiento en responder pruebas de selección múltiple, pruebas de alternativa, con una visión muy restrictiva de lo que es el conocimiento a partir de lo correcto o de lo incorrecto, pero sin una vinculación con el contexto, sin vinculación con el sujeto. En ese sentido, entramos, y esto en Chile es muy claro, entramos en una dinámica en que la educación se convirtió en una prestación de servicio. Y dentro de esta prestación de servicio, y lo dijo el presidente en algún minuto, la educación fue entendida, y aún lo es por el sistema, como un bien de consumo, no como un derecho, no como una práctica constitutiva. La didáctica, cuando centraliza el lugar del sujeto, como, no solamente como protagonista, sino el lugar del sujeto como soberano de su proceso de formación. Y ahí hay una cosa importante, no solamente como en su proceso de aprendizaje, también el concepto de aprendizaje es complicado y creo que la didáctica debe examinarlo. Es un concepto que no es neutro, que tiene una carga histórica muy fuerte, una carga ideológica, ¿cierto? Que ha ido de la mano con lo que Frida Díaz Barriga llama la metáfora de la adquisición. Cuando Frida Díaz Barriga, una didacta mexicana, ¿cierto? Piensa cuáles son las dificultades de entrar en una enseñanza situada, ella dice, bueno, hay una metáfora explicativa de lo que ocurre habitualmente y es la metáfora de la adquisición. Y no es una metáfora simplemente que uno le aplique al sistema, sino que es una metáfora desde la cual se está pensando el proceso formativo como un proceso de agregación, como un proceso cierto de consumo de saberes que es susceptible de ser sometido a los procesos de verificación de calidad. Entonces, hemos equiparado el proceso de formación con los procesos de producción material de bienes de consumo. Y eso también ha permitido equiparar, ¿cierto?, el rendimiento de la producción con el rendimiento académico de los estudiantes. Eso produce una desubjetivación, un recorte, no solamente de las dimensiones, ¿cierto?, afectivas, volitivas de los sujetos, sino que también de su dimensión política. Hay una suerte anterior a la pandemia, ¿cierto?, en todo este devenir, hay una suerte de privatización de la conciencia de los sujetos. En dos sentidos. Primero, en una privatización en la medida en que lo que yo debo aprender es responsabilidad de un sujeto individual que debe hacerse cargo de su aprendizaje en términos de alcanzar determinados logros. Pero hay una privatización en un segundo sentido, en el cual lo que cabe en la educación que está orientada a la evaluación estandarizada no tiene significado social. No habla del estar juntos, no habla de mi situación en relación con otros. Y en ese sentido, no es pública.
es un aprendizaje, es una construcción de saberes que está privatizada. Esa privatización, ¿sí? Individualizada, privatizada e individualizada. Exactamente, Isso. Uhum. exactamente. Y en ese sentido, con pandemia o sin pandemia, a través de las pantallas o en la sala de clase presencial, el problema que hay detrás de lo que está sucediendo hoy día es cómo estamos entendiendo el proceso de formación de los sujetos. Nada cambia si en vez de la pantalla yo tengo la sala, pero yo mantengo la idea de que los sujetos deben adquirir ciertas cosas porque son sujetos carentes. En esencia, la matriz colonial de la didáctica es aquella relación en la cual un sujeto pleno, un sujeto totalmente sujeto, ¿cierto? Humaniza, es decir, le quita su bestialidad, le quita su animalidad, le quita sus limitaciones a un otro que es un sujeto carente porque es inmaduro, porque es pobre, porque, porque es mujer, porque es indígena, porque reviste, porque reviste cualquiera de las dimensiones de los sectores, ¿cierto?, dominados por el poder. Y considerados inferiorizados los otros. Exactamente, entonces podemos tener una gran conexión con mucha resolución y un ancho de banda perfecto, pero la pregunta de fondo es cómo incorporamos el sujeto, cómo restituimos, ¿cierto?, la soberanía del sujeto, y cuando digo sujeto no estoy pensando en el individuo, estoy pensando también en el sujeto colectivo que se constituye, y sobre todo restituirle la razón de su devenir formativo, el para qué. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos juntos? Isso é uma insurgência na formação de professores. Sí. Né? Se a gente consegue, nos processos formativos de professores, que é a área, enfim, que eu mais trabalho atualmente, se a gente consegue pensar sobre isso que você está falando e como se pode fazer isso, e como que a gente vem fazendo, e a gente colocar em dúvida essa perspectiva que a gente tem que estar fazendo com o outro inferiorizado e lidar com o outro como sujeito e sujeito coletivo, eu poderia dizer que isso é uma insurgência possível nos processos formativos. Y es una insurgencia también disciplinar, pienso, porque la didáctica en Latinoamérica tiene una coyuntura bien particular, bueno, en España también de alguna manera se da, pero en el resto de los espacios, estoy pensando en América del Norte, en Europa, no. Y es que dos disciplinas, como son la didáctica y el currículum, que surgen en espacios culturales distintos, ¿cierto? Mientras la didáctica es europea continental, el currículum es más bien anglo, y de ahí pasa a Estados Unidos. Y en sus propios lugares el currículum cubre una serie de dimensiones, y en su origen la didáctica también cubre una enorme cantidad de dimensiones, que las vuelve en su origen disciplinas paralelas, de alguna manera, ¿cierto? Nombres distintos para pensamientos que cubren un mismo campo de problemas. Pero cuando estas llegan a Latinoamérica, surge la pregunta latinoamericana. ¿Qué tiene que ver la didáctica con el currículum? ¿Cómo se resuelven estas dos tradiciones? Y han habido, bueno, fundamentalmente una forma de resolver esa coyuntura, y es que el currículum ha sido asimilado, ¿cierto?, por los polos del poder, fundamentalmente por los ministerios de educación, ¿cierto?, que han sido quienes han concentrado. Políticas, Exactamente, y la didáctica ha quedado dentro del polo de la formación de los docentes y, por supuesto, dentro de la mirada más individual del docente con los zapatos puestos en la sala de clases. Pero nos queda un desajuste epistemológico fuerte en esa coyuntura, porque a continuación lo que sigue sucediendo es que el polo del poder
los alcances de la didáctica que podrían disputar ese poder. Uno de ellos es la discusión en torno a los fines de la educación, el por qué y el para qué. Eso le queda al currículum, pero a la didáctica le había estado, ¿cierto?, cercenado. La didáctica era la disciplina de la mediación del saber en los términos de en que ese saber ya ha sido traspuesto por una cierta agencia social que Chevalar identificaba con la noósfera, pero es como que la didáctica no tuviera nada que hacer con eso previo a que alguien la autorice y le llegue. Y la didáctica hoy día en Latinoamérica tiene que discutir eso. Tiene que discutirlo porque esta coyuntura de campos es una coyuntura colonial. No fue una forma en que nosotros procesáramos intelectualmente el modo en que estas tradiciones se articulaban, sino que nos las articularon por la forma en la cual los distintos estados-nación latinoamericanos pensaron la educación, ¿cierto? Los sistemas nacionales desde fines del siglo XIX y controlaron. Sim, é um enorme desafio para nós, né? Acho que a gente pode colocar nesse evento, a gente tem pessoas dos dois campos bastante ativas na organização do nosso ENDIP. Então, vamos ver se a gente consegue trazer essa discussão nesse clima de insurgência, né? Como é que a gente consegue fazer essa articulação? Por exemplo, quer dizer, eu acho que são várias articulações que você falou, mas essa especialmente da questão do currículo com a didática, uma articulação levando em consideração o contexto latino-americano próprio nosso, as nossas elaborações, as nossas realidades. Eu acho que a gente consegue dar um salto bastante qualitativo na formulação teórico-prático-teórico dessa articulación posible. Pero yo creo que la crisis en eso nos entrega algunas claves. En Chile, a partir del año pasado, en lo que fue el estallido social del 18 de octubre, de ahí en adelante, el movimiento social se desarrolló de una manera bien particular. Y esto es que avanzó, ¿cierto? Y hizo notar su fuerza siempre en una clave territorial. Las personas actuaron, ¿cierto?, allí en sus territorios, en donde están las coordenadas más inmediatas que configuran la situación de desigualdad que ellas están viviendo. Una gran parte del problema educativo que tenemos, al menos en Chile, es que somos una sociedad que nunca se ha querido reconocer diversa. Es una sociedad que fue unificada a la fuerza. Somos además una república unitaria, no somos un país federado como Brasil. Y eso significa que esta larga, angosta y también temblorosa faja de tierra, anoche sin más hubo un fuerte temblor en el norte del país, está sometida también a una política de colonialismo interno, donde el centro metropolitano, ¿cierto?, el centro político y económico, piensa, toma decisiones y estructura la vida de regiones con características culturales y geográficas muy distintas. Desde el 18 de octubre en adelante había un reclamo social y una exigencia de que los problemas empiezan a pensarse en clave territorial. Y eso durante la pandemia, debido a las lógicas con que se ha llevado a cabo el confinamiento y el desconfinamiento, ha sido muy crítico. En educación, lo que experimentamos obedece a lo mismo, a la imposición de un currículo nacional que es fruto de consensos políticos, ¿cierto?, en una tradición además de una democracia de los consensos, que no ha permitido que los territorios puedan tomar conciencia respecto de su especificidad educativa, de su especificidad cultural y social, como territorios que están constituidos heterogéneamente y pluriculturalmente. Chile debe convertirse, y estamos camino también a un proceso constituyente, debe convertirse y debe reconocerse como un país plurinacional. Y eso está en deuda. Y a la educación le compete acompañar también ese proceso. Que bom. Faço votos que consigam.
Enfim, a gente já está caminhando para o nosso final. O que você poderia dizer com relação assim, o que você vê, esse desafio que você colocou agora, eu acho que já seria um grande fechamento, né, para a gente pensar como é que nós nos reconhecemos, tanto em nível micro, né, porque você falou do país, do Chile, como um país plural, mas no micro também, as escolas também são localizadas em lugares plurais, então, assim, tanto o currículo quanto a didática tem que dar conta dessa pluralidade em todos os níveis, não é? Enfim, o que você diria assim que você pode trazer como contribuição para a gente pensar sobre esse nosso encontro do ENDIP e as nossas insurgências? O que você deixaria para nós como colaboração, como mensagem ou como, enfim, reflexión? Yo creo que la didáctica como disciplina, ¿cierto? Tiene aún una deuda pendiente con el plano de lo político en la formación. Además, vivimos en países en los cuales la educación ha sido censurada y la dimensión política en ella ha sido cercenada, no se ha querido, ¿cierto?, reconocer como formando parte de eso. Sin embargo, que de por sí no solamente forma porque enseñe algo que alguien aprende, y de nuevo quiero marcar esa llamada de atención respecto al proceso de aprendizaje. Nosotros, dentro del fenómeno didáctico, lo que estamos contemplando son procesos también de subjetivación. Son procesos de construcción de sujeto, y esa construcción de sujeto no es individual, es colectiva. Si es colectiva, es social, y si es social, es política. Y esto tiene que llamarnos a reconocer que el acto didáctico es constituyente. Y al ser constituyente tiene una potencia política de insurgencia, porque en la medida en que configuramos el acto didáctico de una cierta manera, con una cierta lógica, restituyendo, ¿cierto?, el sujeto soberano de su propia vida en la formación, o manteniéndolo como un sujeto subordinado, restringido, que es apartado, que es secuestrado. Porque el sujeto cuando entra en la sala de clases debe dejar su vida fuera, debe dejar su casa, su memoria, su tradición. El profesor también. Y el profesor, claro, lo que pasa es que el profesor ya lo logró. Los profesores lograron eso en su formación y se esfuerzan ahora porque eso suceda con el educando. En la medida que nosotros reconocemos eso como un quiebre político, como una coyuntura política, ¿cierto? No da lo mismo de qué manera configuramos la relación pedagógica. No da lo mismo porque los criterios de trabajo, las formas de vincularnos, la presencia o no de los afectos, están articulando una microcomunidad política que puede ser democrática o que puede ser no democrática. No democrática, con certeza. Y para eso tenemos además que, como insurgencia alternativa, ¿cierto?, al currículum nacional, tenemos que establecer una insurgencia local al currículum en términos del diálogo de saberes. Tenemos que abrirnos a reconocer que nuestros educandos son siempre sujetos plenos, plenos de historia, plenos de saber y plenos de deseo. Saben, quieren y sienten aquello que deben, quieren y pueden sentir en el momento en que ellos están viviendo. Siempre son plenos. Y es esa plenitud la que debe ser vista como una potencialidad. La mirada carencial del sujeto vacío, de la bestia, del salvaje, del bárbaro, y del bárbaro podemos saltarnos en el siglo XIX a la normal, y luego podemos saltarnos en el siglo XX a los niños con problemas de aprendizaje, es la mirada, ¿cierto?, carenciadora, es la producción de la carencia en el otro. Esa mirada necesitamos confrontarla, ¿cierto? Necesitamos una insurgencia didáctica en pro de una mirada potenciadora, de reconocer
en el otro, ¿cierto?, la plenitud de un devenir futuro, ¿cierto?, en igualdad de condiciones. Então tá. Então, eu queria mais uma vez te agradecer muito a disponibilidade e nos vemos no Indip. Nos vemos en Endive. No va a ser en Río, pero nos vemos igual. Isso é uma pena, né? Mas tudo bem, tem várias coisas positivas nesse evento. Acho que a gente conseguiu organizar um processo de organização de um evento que tem um potencial insurgente muito grande. Muito mesmo. Sí, yo les agradezco a ustedes en ese sentido. Estuve en el último Endipe, vi ese proceso maravilloso del llamado que se hizo a los investigadores jóvenes que estaban presentes a construir el manifiesto que resultó del evento, y creo que ese manifiesto va a ser muy importante en la historia de la didáctica latinoamericana, tan importante como el primer Endipe que organizó la doctora Candao, como un momento que marca, ¿cierto?, cuando la didáctica en Latinoamérica se pone de pie y decide enfrentar en conjunto, de manera colectiva y democrática, los poderes que están en este momento intentando mantener la subordinación de nuestros territorios. Uma longa Así luta. que, por esta hermandad, muchas gracias a ustedes. Então, muito obrigada, muito obrigada. Gracias Até a logo, ustedes. então. Obrigada. Que esté y muchas gracias, Larisa.